Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, a ti, Arturo, a Alberto, a quienes nos acompañan esta tarde, y Adriana. Por supuesto, pues ni por dónde empezar, Julio, está demasiado llena la agenda hasta mitad de semana, de todo tipo de información, albazos, desinformación, ¿no? En fin. Bien, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a todas las personas que nos acompañan y a todo el equipo que hace posible que nos miremos en esta pantalla. Movidito, estamos a miércoles, Arturo Cano, y parece que ya pasamos, no sé, las horas que han corrido en términos políticos desde la mañana del domingo, en el cual se conoció del problema de salud del presidente López Obrador, han sido muy intensos, muy cargados. ¿Cómo los has vivido, Arturo? Pues creo que algunos equívocos en el manejo de la información inicial sobre lo ocurrido el domingo dieron paso a algo que quizá de cualquier manera había ocurrido, porque desde el flanco opositor y desde las voces dominantes en los medios tradicionales hay una suerte de afán de estar sopiloteando, de estar hablando de un gobierno mentiroso, haciendo pronósticos tremebundos, o incluso ya en los extremos, generando una corriente que llega a desear la muerte del presidente de la República, ¿no? Se generó algo que yo creo que definió muy bien en su artículo publicado hoy el ilustre Luis Linares Zapata, quien habla de supuestos supuestos sobrepuestos, ¿no? Porque ya un supuesto y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, una hilera de supuestos sobrepuestos, dice Linares Zapata. Ahí jugó un papel esencial, y tú ya has desmenuzado la actuación de este medio, el Diario de Yucatán, conocido en la península también durante alguna época como el diario de Yucapán, ¿no? Sí. Era muy sabida la influencia que el diario y la familia Menéndez, que lo dirige, tenía sobre el Partido Acción Nacional, al grado de poner candidatos a la alcaldía de Mérida y en otros municipios, de definir el rumbo del partido. En las filas del Diario de Yucatán se formó, no hay que olvidarlo, uno de los ideólogos de Acción Nacional, Carlos Castillo Peraza, que fue enviado por Menéndez a dirigir un periódico espejo, un periódico similar en el estado de Campeche. Hace poco recordaba yo, y a propósito de esta participación del Diario Yucatán con una supuesta nota informativa llena de supuestos sobrepuestos, como dice Linares, recordaba yo una frase a un amigo yucateco de Castillo Peraza, ¿no? A propósito de la marcha opositora, la frase era: las plazas llenas no votan. Y él me dijo: no, hombre, Castillo Peraza tenía una frase mejor, que yo creo que en este caso es aplicable al comportamiento del Diario de Yucatán en torno al tema de la salud del presidente. Y la frase de Castillo Peraza era: no hay que ganar la calle ni el debate, sino las mesas de redacción. Pues sí. Arturo Cano, gracias. Alberto Nájar, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Julio, ¿cómo estás? Un abrazo a ti, Arturo, Juan, Adriana, a todos los que nos escuchan, nos ven. Bien, Alberto, tiempos complicados, no tiempos violentos como aquella famosa película, pero sí tiempos políticamente muy acelerados, un torbellino de cosas. ¿Cómo has ido viviendo estos momentos, Alberto? Híjole, pues a mí la verdad que me parece que es como una oportunidad para ver en su jugo a algunos de los periodistas y opinadores que están contrarios al proyecto político del presidente, porque algunas de sus manifestaciones y peticiones en redes sociales sobre la salud de López Obrador, pues los pintan de cuerpo entero. Por ejemplo, veía yo leía más bien a Guadalupe Loaesa,
híjole, en su momento la verdad que tenía una pluma pues mucho más coherente de lo que ahora ha en los últimos años, pero particularmente esta semana ha demostrado de una manera pues abierta decir, pues como no hay información vamos a especular, y así abiertamente se pone a especular con una frase donde dice: acabo de recibir un correo anónimo donde habla de que el presidente está con un infarto y no sé qué cosas. O sea, eso para cualquier escritor, pues digo, ni siquiera los de ciencia ficción llegan a tal nivel, pero bueno, pues es el caso de Guadalupe Loaesa, que tiene un distanciamiento bastante fuerte con Andrés Manuel desde hace ya algunos años, y que pues yo entendería que lo que leemos ahora es consecuencia de ese tema personal. Y vemos también pues, el lado sincronizado de algunos columnistas desde en estos días que exigen que se presente un video del presidente López Obrador como una especie de prueba de vida, exactamente igual a las que ofrecen los secuestradores, desde el Mochaorejas, los Caletri y todos los que tú quieras, pues ofrecen los videos como una prueba de vida de las víctimas que tienen secuestradas. Son delincuentes, algunos de ellos están en prisión, y pues es el mismo talante de quienes están ahora exigiendo que se presente un video para demostrar que el presidente López Obrador está con vida, como una forma también pues ¿qué será? De tratar de confirmar no sé qué, o de tratar de desmentirse ellos mismos, que han dado la versión de que el presidente está muy grave y de que puede morir en cualquier momento. En fin, que, insisto, pues los pinta de cuerpo entero lo que hemos visto ahora en torno a la salud del presidente. Y el tema aquí es que se pierde también la oportunidad de algo que pues, debería también llevarnos a la reflexión, Julio. Pues la salud del presidente sí es un tema de seguridad, pero que tiene que discutirse con mucha transparencia. Y aquí la política de comunicación del gobierno federal no ha sido la más adecuada. Si le quitamos toda la brosa, todo el odio, todo lo que ha habido acá, pues no ha sido lo más adecuado, la forma como se comunicó este asunto de la COVID-19, que afecta por tercera vez al presidente de la República, y pinta de nuevo de cuerpo, más bien revela o confirma de esta manera que la política de comunicación en la agenda social y económica, pero sobre todo la administración pública, gira y se ha convertido en torno al presidente de la República, concentra todo alrededor de él, lo cual puede tener sus problemas, en un caso como ahora que está ausente, y que pueda derivar en alguna circunstancia difícil para de comunicar, pero también revela algo que es clarísimo, Julio, y es que el presidente de la República ha logrado que toda la agenda del país se mueva alrededor suyo, lo cual es un mérito, y eso no se lo pueden discutir los opositores. No hay un presidente que haya logrado algo así, al menos no de esta manera, pues, con los últimos tiempos. Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, prueba de vida estaban pidiendo, es cierto lo que dice Alberto Nájar, o sea, se desató una corriente de opiniones muy nefasta, muy cargada de augurios funerarios, muy deseosa de daños personales irreversibles, inhabilitatorios, inhabilitantes, perdón, al presidente de la República, pero ¿qué pensar de todo esto? ¿Qué significa ese tipo de mensajes que se desataron de una manera tan desorbitada, Juan Becerra Costa? No, sí los hay, como señala Alberto, esos que exigieron ahí pues, de manera totalmente cuestionable, algo así como si fuera una prueba de vida, pero no todos responden a ello. O sea, me parece que es más grande, que es más profundo, depende de dónde venga, depende de quién, depende cómo. Mira, de entrada, pues sí, ¿no? El presidente se está recuperando un contagio de COVID, hasta en el lugar en el que está tergiversado. Hay que decirlo con su nombre, está en el departamento que ocupa en Palacio Nacional. Y de acuerdo a sus atribuciones, a ver aquí para que quede, pues claro, ¿no? Adán Augusto López, siendo secretario de Gobernación, encabeza las mañaneras, hará lo mismo en esta reunión con gobernadores que fue convocada desde la semana pasada. Pero quien está al frente del gobierno, pues es el presidente, lo dijo el secretario de Gobernación, lo señaló, y todo lo demás son meras especulaciones de las que se construyen teorías de esas conspiraciones que solo desinforman. Y mientras el tema en la conferencia
mañanera, la matutina, es el estado de salud del presidente, pues no solo lo es ahí, es un tema que está en las casas, que está en las oficinas, que está en las escuelas, en el transporte, está en todos lados, en las cantinas, en los restaurantes. ¿De qué se hablan los desayunos? Desde los desayunos, con los amigos, y por supuesto, ¿de qué se está hablando en redes sociales? No sé ustedes, pero en mi teléfono no hay grupo de chat en el que no se toque el tema de la salud del presidente, ¿no? Desde chats de trabajo, chats sociales, chats de familia, chats de amigos. Y a diferencia de lo que sucedió en sus 2 contagios de COVID anteriores, en los que al día siguiente de que se informó sobre esta situación, el presidente salió en una foto o en un video dirigiéndose a la nación, pues aquí no sucedió lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Ha sumado especulaciones que no tendrían que darse, por supuesto, pero que son inevitables, y seamos realistas ante la expectativa ciudadana de ver a su presidente. Entonces, por eso te digo esto, Julio, me preguntabas, oye, ¿cómo ves prueba de vida? Y suena muy fuerte, pero sí, o sea, pero no necesariamente trae dolo el que la gente quiera ver a su presidente. Y es que no olvidemos aquí que su popularidad es alta y como ningún otro presidente en las últimas décadas es bien querido. O sea, por ello, pues, se espera que el señor presidente pues, nos dé noticias suyas de propia voz pronto. Y esto es algo que afine, si no a su gobierno, me parece que deseamos, así como también que se recupere pronto. Y de la gente que lo quiere, que es muchísima, hay que ver las encuestas. Pues no lo está haciendo como una extorsión o como una amenaza o como le hacen los delincuentes pidiendo una prueba de vida, sino porque tienen una preocupación real, con mucho amor, con mucho cariño, sobre la situación de su presidente, que se ve agravada por las especulaciones que a su vez son resultado de, me parece, una estrategia de comunicación que deja mucho que desear. Y que se den determinadas teorías conspirativas responde a ello. Por eso se espera pues un mensaje suyo, para que justo se den por terminadas todas las teorías absurdas que hay alrededor. Digo, imagínate, desde el mismo domingo le dio un paro cardíaco al presidente, mintieron, dijeron. Y entonces, ¿la prueba? ¿Cuál es la prueba? Se lo treparon en un avión. O sea, ante un accidente cardiovascular a nivel del mar, imagínate que alguien te suceda y que decida treparte un avión para volar a quién sabe cuántos pies de altura durante 2 horas, sin equipo, sin instrumentos médicos como lo hay en un hospital, para después, ¿qué? Aterrizar a 2,000 metros de altura. ¿No? O sea, pues tantito coco antes de creer esas historias de ficción, con una además dramaturgia pues muy malita, muy chafita. Pero a lo que voy, a lo que decía, esto también sucede porque se permitió desde el gobierno al no haber una información más efectiva, más precisa, más puntual. Y ojo, no quiero decir con esto que se justifique la oleada de tergiversaciones e infodemia, pero sí que, aunque no tendría que ser así, la facilita. O sea, seamos realistas otra vez. Y me parece que es lo que hay que decir en estos momentos. Lo demás se ha dicho, se han hecho repasos puntuales de los contagios anteriores, se ha hablado de seguridad nacional, se repiten los discursos, se llena de lugares comunes la discusión ante la opacidad que produce la falta de certeza. O sea, mientras aquí esperamos una pronta y completa recuperación del presidente. Y sí, queremos tener un mensaje suyo, porque lo queremos y lo queremos ver. Bien, Juan. Arturo Cano, ¿qué opinas? En el fondo, es decir, el primer paso equivocado que detonó todo este asunto o que lo permitió o propició, ¿fue la falta de información oficial suficiente en las horas críticas, en las horas en las cuales se volcó toda esta acometida mediática e internética hablando de, pues, de una crisis de salud terminal? No solamente la falta de información, Julio, sino la negativa de parte de la vocería de la Presidencia de la República. O sea, la vocería de la Presidencia de la República sacó un tuit diciendo que no había habido tal desvanecimiento, que no había habido tal desmayo, pero no ofreció a cambio información puntual sobre la situación y las razones de la cancelación de la gira. Entonces yo creo que sí hubo un manejo, para decirlo con mucha suavidad, pues por lo menos inadecuado de un asunto que con toda razón es de interés y de seguridad nacional incluso. O sea, aquellos que plantean porque odian al presidente, que plantean, sí, que muero, y que ponen esos memes burlones en las redes sociales
o que ponen el rostro de la conductora Adela Micha, augurando una pronta partida del plano terrenal del presidente, pues se montan en esa, como bien dice Juan, pues en esa falta de un adecuado manejo informativo por la presidencia de la República. Arturo, y dentro de todo este tema, ¿por qué no se le ha dado la credibilidad suficiente tanto al tuit del propio presidente de la República, donde informa con una redacción que luego fue muy analizada y muy descalificada por algunos segmentos de la opinión pública, y luego las posteriores declaraciones del secretario de Gobernación y del secretario de Salud Pública? Pues porque nos habían acostumbrado a que el presidente apareciera en un video diciendo, tengo COVID, estoy aquí resguardado, pero estoy bien, me estoy recuperando, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, el no ver ese comportamiento ahora, pues ha dado lugar o ha permitido que crezcan estas especulaciones y que se alimente este clima de odio que no solamente se dirige al presidente, sino que se extiende a sus seguidores. Yo me preguntaba al leer los comentarios de muchos de los periodistas de medios tradicionales, de muchas de las figuras mediáticas del viejo periodismo, del periodismo, dirían los de la 4T, del antiguo régimen, y comenzar a leer los comentarios a cualquier información que pusieran o especulación, pues están llenos de odios no solo hacia el presidente de la República, sino también hacia sus seguidores, a quienes lo menos que consideran es ignorantes que no deberían tener derecho al voto, ¿no? Creo que la 4T puede estar un tanto tranquila porque mientras prevalezca esta idea en una franja importante de la oposición, o sea, mientras crean que pueden ganar una elección sin quitarle una parte del pastel de los electores a Morena y a la 4T, pues Morena va a seguir ganando, ¿no? Eso va a ocurrir. Entonces yo creo que para insistir en el asunto, pues faltó un manejo más certero, asertivo de esta crisis. No es la primera vez que ese tipo de circunstancias se presentan y siempre ocurre cuando no está el presidente o cuando el presidente no aparece para decir, porque como señalaba Alberto, las mañaneras son una plataforma formidable de comunicación del presidente de la República, pero en su virtud llevan también su defecto. Son una plataforma formidable, pero de una sola voz. Uh-huh, sí. El resto de los participantes son una suerte de coro griego en ese espacio informativo, que es el espacio informativo privilegiado de la 4T. Bien, gracias, Arturo. Alberto Nájar, un escenario muy complicado en el cual se produce esta tregua, este paréntesis, al menos de presencia física dominante, como siempre lo ha sido, del presidente López Obrador, que ha estado siempre rigiendo la agenda y poniendo el tiempo político. Se vino la cuestión de la Suprema Corte en términos de la Guardia Nacional, discusión fuerte con Estados Unidos acerca de los cárteles, una respuesta del presidente López Obrador muy dura, diciendo que no se permitiría ninguna intervención, ningún pie extranjero militar en nuestro país. Fíjate lo que son las cosas. Estoy leyendo algo que acaba de tuitear Antonio Garza, que fue embajador de Estados Unidos en México, y le da retweet a un reporte de la agencia AP, firmada por Mark Stevenson, que dice: la Comisión Trilateral para la Cooperación Ambiental establecida por Estados Unidos, México y Canadá recomendó abrir una investigación sobre el multimillonario proyecto de tren turístico de México en la península de Yucatán. Esto a partir de la denuncia presentada por ambientalistas, quienes dicen que hay una amenaza sobre las selvas y las cuevas de piedra caliza que contienen agua dulce preciosa. Dice que la comisión anunció que va a investigar y analizar los procedimientos de evaluación
de impacto ambiental para el proyecto Tren Maya, incluidos los estudios relevantes y la supuesta fragmentación de los estudios de impacto ambiental, así como la autorización de cambio de uso de suelo. Alberto Nájar, muchos, como decían los clásicos antes, muchas tortillas sobre el comal, muchos asuntos complicados en estos tiempos que, insisto, no son como la película aquella de tiempos violentos, Pulp Fiction, pero pues vaya que se están complicando. ¿Cómo ves todo este escenario, Alberto? No, bueno, y la Cámara de Diputados y el senador lo van a complicar todavía más con la ley minera, que, híjole, ahí es un tema que nos llevaría un buen rato, pero también es otro punto. Pues mira, pues es México, es lo que estamos viviendo desde hace, en los últimos años, en el tema del Tren Maya. Si me permites un apunte rapidísimo, ahí quién sabe cómo le vaya al gobierno federal, porque ciertamente ahí tampoco hubo una buena política de comunicación, ni tampoco se tiene la certeza de que efectivamente había un plan maestro de ambiental para construir ese ferrocarril, y ni tampoco se tuvo nunca una claridad suficiente sobre el impacto que tendrían las múltiples variaciones del trazo que ha tenido este tren Maya. Independientemente de las bondades o no que pueda tener este megaproyecto, lo que sí hay un tema, un flanco vulnerable para el gobierno federal es justamente ese, la poca claridad que habría sobre un plan maestro de impacto ambiental en la península local. Revela o podría inclusive hasta confirmar algunas de las versiones de que en realidad el proyecto pues se fue armando en la medida en que se iban teniendo los rieles. Así es que por ahí puede haber alguna dificultad. ¿Hasta dónde puede llegar a que se cancele la obra o no se cancele? El panel donde se lleva a cabo esta queja no necesariamente tendría que tener alguna consecuencia vinculante. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va por ahí. Es en el marco del tratado comercial, ¿no? Del TEMEC. Sí, por eso digo, no hay una afectación económica para los socios. O sea, según leí, es una solicitud de esta comisión, pero tiene que ser aprobada por 2 de los socios comerciales. O sea, que tendría que haber un pronunciamiento tanto de Estados Unidos como de Canadá al respecto, ¿no? Sí, exactamente, a eso me refiero. Pero es un flanco vulnerable, porque ahí no hay que olvidar cómo empezó la construcción del Tren Maya. O sea, ahí sí hubo poca información, y ahí sí hubo mucho espacio para el sospechosismo, porque se pedía un plan maestro de impacto ambiental, no se presentó, se presentaban otras cosas, y al final cuando se presentaba algo ya había cambiado el trazo. Entonces por ahí puede que haya algún problema mediático sobre todo. Y esto que es lo que te decía también al principio, al inicio de mi participación, Julio, de que se van a complicar más las cosas. Bueno, pues porque ya veo yo ahora mismo cómo va a empezar el ruido en los próximos días de los ambientalistas que defienden la selva, y que van a aprovechar esto para armar un nuevo escándalo, y vamos a tener unos días ahí de muchísimo ruido. Al final del día yo creo que pues son los tiempos que estamos viviendo. Ya es un poco tarde como para que pueda haber alguna variación. Así se ha llevado la dinámica de la vida política en el país. Hay mucho ruido, mucho escándalo mediático, una, digamos, deficiente forma de atajar este escándalo mediático uno tras otro por parte de los voceros, pues, del gobierno federal. Pero esto no altera necesariamente el rumbo de la vida real fuera de la República de Twitter. El país sigue su marcha, y en términos inclusive hasta políticos, pues el presidente López Obrador sigue teniendo mucho respaldo electoral, y se acercan las elecciones en el Estado de México, donde por más que ha habido también intentos de tratar de presentar a Alejandra del Moral como la ganadora, como te decía, hasta de Polonia, ya en la República de Twitter, ya Alejandra del Moral no solo ganó el debate, sino ganó las elecciones en la ONU, en Polonia, en Alemania. Todo eso es la realpolitik, y camina en una ruta diferente a todos los escándalos que vemos ahora mismo. ¿Hasta dónde va a afectar? Pues habría que verlo. Pero los otros escándalos también fuertes, grandes, enormes, incluidos los de la salud del presidente, pues no
no variaron mucho la percepción de respaldo popular del presidente y su gobierno. Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, de pronto se vino una fulgurante resolución de una serie de asuntos en la Cámara de Diputados que está generando pues el enojo, la reacción de la oposición, que se quejan de lo que ellos practicaron toda la vida, que fue el mayoriteo, y que a fin de cuentas es el hecho de que quien tiene la mayoría aritmética, es decir, el 51% de los votos en una Cámara para reformar o modificar o añadir texto a leyes secundarias, pues lo hace con el 51% de los votos. No hay discusión, así ha sido, así sigue siendo, pero pues temas complicados, el INSABI, la desaparición del CONACYT, más dinero proveniente de impuestos del turismo para que sean destinados al Tren Maya y otros proyectos parecidos. En fin, ¿cómo viste esta fulgurante resolución en una sesión de la Cámara de Diputados que se llevó 24 horas corridas, tomaron un receso, bueno, terminaron esa sesión y convocaron para una que debe estar abriendo o ya se abrió a las 2 de la tarde en la Cámara de Diputados? ¿Cómo viste ese relampagueante actuar diputadil, Juan? En caliente ni se siente. Yo creo que la consigna legislativa que se dio ahí. ¿Sabes qué otra? La del INSABI. Y esa sí, me parece bien interesante, Julio, porque, a ver, se traspasa el INSABI al IMSS, ¿no? Ponle el término que le quieran poner. Ha habido varios ahí. Se elimina, se cambia, en fin. Se traspasa al IMSS Bienestar que le pusieron. Y entonces surgen varias preguntas. Y no sé ustedes han formulado, pero me parece que coincidiremos en que la primera que nos puede venir a la cabeza cuando escuchamos esto es: y tiene la capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y una vez que nos preguntamos eso, pues a muchos, no a todos por supuesto, pero a muchos, y ha sido un ejercicio que he hecho desde ayer en la tarde, nos viene a la cabeza lo que o lamentablemente se ha vivido o escuchado por todos lados y que de nadie es secreto. Afiliados al IMSS con una condición que requiera pues algo más allá de una simple revisión, tienen que esperar meses para una cita. Sí. Y esto aún en casos graves. No son chismes, o sea, son gritos lamentablemente desesperados por parte de pacientes y familiares suyos. Y esto sucede en todos los casos. Sí. Pero si es demasiado. O sea, uno sería demasiado. Es la salud y la vida de una persona, algo que tendría que estar garantizado en su derecho a la salud, algo que está consagrado ahí en la Constitución, pero no garantizado. Y pues no es nada más uno el que padece de esta carencia, son demasiados pacientes. Entonces, si el IMSS no tiene la capacidad de atender a sus afiliados, pues le van a caer 32 millones de personas no afiliadas. O sea, hay algo que se tiene que tomar en cuenta y no se ha dicho en todos lados sobre esto. Las instalaciones del INSABI van a pasar a formar parte de las del IMSS, algo que hoy no es así. Entonces, los afiliados al IMSS van a poder utilizar los recursos del INSABI, pero las personas no afiliadas al IMSS no podrán utilizar las instalaciones, o sea, la infraestructura del IMSS. Se atenderán donde siempre se han atendido. Así rápidamente, si cotizo en el seguro, me puedo atender en los hospitales del seguro y en los que eran del INSABI. Si no tengo afiliación, en los del INSABI me atienden, pero no en los del seguro. Y esto abre, en teoría, el abanico de atención a afiliados del IMSS. Pero eso no necesariamente significa que el servicio vaya a mejorar. O sea, se necesita mucho más y esperamos que se pueda lograr, pues, no para ser como Dinamarca, o sea, sino para que simplemente se garantice el derecho a la salud, ser atendidos a los mexicanos que padecen alguna condición que requiera atención médica y, por supuesto, dentro de esto están las medicinas. Entonces, muchas dudas, cómo va a operar, qué necesita, qué beneficios tiene esta modificación. Y bueno, pues ahí si quieren, para responder a todas estas preguntas, hoy voy a entrevistar en mi espacio en Fórmula a las 10 de la noche al doctor Juan Manuel Lira, no sé si lo recuerde, fue titular de atención médica del IMSS, hoy es promotor de salud igualitaria y ahí trae un proyecto transeccional para mejorar o intentar mejorar el sistema de salud en México. Así que si gustan, se reciben preguntas, ¿no? Para él, me imagino que ha de haber muchas y con mucho gusto se las formulo. Y si quieres, Julio, paso la palabra y seguimos hablando del Tren Maya o de los aviones o de lo que quieras, porque vaya que se siguen discutiendo cosas. De los aviones en general y del avión que habría utilizado Enrique Peña Nieto en viajes
que ahora está solicitando Andorra que se ha investigado todo lo que ha pasado en ese tema, porque luego de que Peña Nieto dejó Los Pinos, utilizó aviones de Juan Ramón Collado, Bueno, encarcelado pues por... que Peña Nieto llame a su abogado, ¿no, Julio? Sí, claro que Ah, no, puede. pero es que es Collado, está en la Andas cárcel. mal, sí, andas mal, Arturo, ahí nos andamos equivocando. Pero en fin, Que le hable al diablo. ¿Cómo se llama el diablo, el abogado de Salinas? ¿Juan Velázquez? Juan Velázquez es uno de ellos, sí, Juan Velázquez, sí, de todo hay, porque dice que hay esto que viajó en ese avión de Juan Ramón Collado encarcelado por lavado de dinero y delincuencia organizada. Dice además que este mismo Collado abonó un tratamiento médico en un hospital de Estados Unidos por valor de 91,000 euros a una hija del exmandatario. Así es que, pues de todo, Arturo Cano, aviones, Insabi, IMSS Bienestar, ya con Zoé Robledo, que anda en pre-campaña para tratar de ser gobernador de Chiapas. Recordemos que su padre, Robledo, también de apellido, Eduardo Robledo, fue gobernador por breve tiempo del estado de Chiapas. En fin, Arturo, vorágine legislativa, ruido por todos lados. ¿Qué parte quieres Como abordar? tú decías, Julio, pues es más o menos lo que hacían el PRI o el PAN cuando tenían su mayoría. O sea, no hay mucha diferencia. Y tampoco hay diferencia en otro tema, o no una gran diferencia. La mayor parte de los diputados están nada más ahí para alzar la mano, ni conocen las iniciativas, ni participan en su elaboración. Ahora parece que en algunos casos ni siquiera se ha cumplido cabalmente el proceso legislativo con esta prisa que les alcanzó de pronto. Esta aprobación de madrugada ha permitido que el tema del INSABE, que yo creo que merecería mucho mayor atención, pues quede un poco nublado por otros asuntos. El INSABE, creo que desde el principio, y para esto platiqué con mi médica de confianza, desde el principio fue un instrumento improvisado que surgió para ponerle fin al seguro popular. La consigna de la 4T era porque ni es seguro ni es popular. Pero al cabo de unos años, el propio movimiento político que lo crea decide desaparecerlo. Es el reconocimiento de un fracaso y se dio toda esta vuelta para regresar a 1979. Porque el modelo que están planeando, al menos hasta donde lo entiendo y que ya se está aplicando en Nayarit, el de IMSS Bienestar, es un modelo similar al que López Portillo arrancó con IMSS Coplamar. Y que luego se llamó IMSS Solidaridad con Salinas o IMSS Prospera con Cedillo, que además no va a resolver la bronca de fondo porque se trata del fortalecimiento, se entiende, del primer nivel de atención de la prevención. Pero ahí dicen los que saben, los médicos, el personal de salud, pues hay muchas carencias, muchas deficiencias. O sea, toda una red de más de 4,000 clínicas esparcidas por el país son las que atenderían a la población que no es derechohabiente, que no tiene ni IMSS ni ISSSTE, pero en este primer nivel de atención, y no hay un plan previsto, o al menos no lo han dado a conocer las autoridades, para, por ejemplo, los padecimientos crónicos o que requieren un tercer nivel, digamos, cirugías o los tratamientos oncológicos. Ha habido en este asunto una gran improvisación. Había un mundo efectivamente de abusos y de grandes negocios de políticos y de empresas farmacéuticas, pero se destruyó ese esquema sin construir realmente una alternativa, de modo que esta aprobación propuesta por el mismo partido que lo creó, por Morena, del INSABE, pues es el reconocimiento de un fracaso y de que todavía el país no encuentra un camino para tener un sistema de salud, ya no digamos como Dinamarca, sino por lo menos mínimamente decente. El día de hoy, solo por poner un ejemplo, una persona
cercana a mi familia me contó que acudió a una cita en el ISSSTE, que le habían programado con mucho tiempo de anticipación, una cita de especialidad, y que le dijeron que no le podían dar la cita porque la doctora había renunciado, que todavía no tenían reemplazo, y que volviera en 2 semanas a ver cuándo le daban la cita. Y eso es lo que padece la mayor parte de la población, incluso derechohabiente, ya no digamos los no derechohabientes, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay una deuda, a pesar de que el tema ha sido una de las insistencias mayores en términos discursivos del presidente, de que le ha dedicado mucho tiempo, mucho más que a otros asuntos sociales. En los últimos tiempos le ha dedicado giras, mensajes, una y otra vez en la mañanera, pero pues parece que ahí no se ha encontrado aún una ruta para resolver ese dilema que es uno de los fundamentales del país. Bien, Arturo. Alberto Nájar, el tema da para que nos echemos el programa completo y muchos más, pero por favor elige o comenta alguno de los que están ahí en esta cascada de resoluciones legislativas en San Lázaro. Al vaso mayoriteo, dicen los opositores, y Morena y sus aliados dicen, pues sacamos adelante los temas que estaban pendientes. Más dinero para la Sedena y para el Tren Maya es uno de los temas, otro es el INSABI, del cual ya hemos hablado, otro es el nuevo CONACYT, en fin, de lo que está saliendo, ¿qué te llama la atención y quieres compartir con nosotros, Alberto? Mira, rapidísimo, el tema del INSABI, hay versiones que habría que verificar que en lo que ocurrió, parte de lo que ocurrió con este Instituto de Salud, es que no se utilizó todo el presupuesto que se le asignaba y que pues, es parte de ese dinero se regresó a la tesorería para que se utilizara en otras obras, entre ellas el Tren Maya, por ejemplo. Entonces, y no es la primera vez que hay este señalamiento, que no he encontrado una aclaración pertinente de que hay una especie de subejercicio para, de una u otra forma, tener disponibles esos recursos y llevarlos a los megaproyectos. Entonces, bueno, pues habrá que revisar esa parte, porque la verdad que sí es muy lamentable lo que ocurre con el INSABI, como también pues el tema de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se hace cargo del Tren Maya y la determinación de que los recursos que se obtienen por turismo se destinen no a la Secretaría de Turismo, sino que se entreguen a otro lugar para que se utilicen exactamente igual el financiamiento de las grandes obras. A mí me parece que habría que hacer una revisión de esta política de austeridad al extremo que se ha planteado y la lista de prioridades que se tienen en el uso de los recursos públicos, porque es correcto que se ahorre, hay que evitar el dispendio al máximo, cancelarlo por completo, pero hay lugares y actividades que sí necesitan dinero. Entonces ahí sí tiene que cumplirse lo que el presidente López Obrador ha dicho varias veces, de que, por ejemplo, en el tema de la salud, ahí no hay ningún recorte y hay toda la disponibilidad de los recursos que se asignan. Lo que me han dicho a mí en el caso del INSABI es que no fue de tal manera, que por el contrario se redujo el gasto per cápita asignado a cada paciente y que eso es también parte de la explicación de por qué no funcionó por completo este tema. De lo demás, Julio, pues sí está, a mí me llama la atención esta insistencia del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden. Si bien es cierto que el Tren Maya y los recursos serían como una forma de garantizar las pensiones del ejército, pues también no es su responsabilidad, no es su función primaria del ejército, y yo insisto en eso. El tema no es darles estas atribuciones, el tema es que no les corresponde y luego cómo se las quitas, o sea, y luego cómo los controlas. Lo estás teniendo tú a los militares en espacios que no necesariamente son los más adecuados, porque no habría una garantía de que el presidente tenga el mismo control que tiene ahora el presidente López Obrador. A mí me parece que ahí tiene que haber de nuevo una revisión sobre el empoderamiento al extremo que está dando a las Fuerzas Armadas
porque si bien es cierto que tenemos un ejército cuyo origen es diferente al que tiene, por ejemplo, el de Chile, el de Argentina o los de Honduras, que ahí sí hay que tener mucho cuidado, también es cierto que son militares, o sea, que son educados de una manera muy, muy parecida, y no me parece que sea la mejor forma de tener ya un futuro en el país, una presencia ya normalizada a este extremo de las Fuerzas Armadas. Habría que revisarlo, y yo coincido con Arturo, sí, el tema es que ahí unos usos y costumbres en la Cámara de Diputados se repiten, y pues lo único que hacen es nomás aprobar en fast track, de última hora, de último minuto, sin leer, y abren la puerta para que la Suprema Corte pues le eche por tierra lo que se aprueba de esta manera tan irregular. Y bueno, pues es como meterse en litigios innecesarios, Julio. Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, mientras todo esto sucede y mientras hay múltiples críticas o apoyos a las políticas públicas, riesgos detectados o advertidos o exageraciones, en fin, mientras tanto, el corcholatódromo sigue adelante, hoy aderezado con la presencia de Adán Augusto López Hernández, que bueno, retoma una centralidad de manera natural, es el secretario de Gobernación, asume la conducción, digamos, del gabinete o de la política en su expresión pública en ausencia por razones médicas del presidente López Obrador, que ha dicho López Hernández que mantiene el presidente López Obrador la comunicación directa y el control. Pero bueno, ahí está Adán Augusto. Hay gente que está viendo con lupa la comparecencia de Adán Augusto en la mañanera. A algunos les parece muy adecuada su conducción, sus respuestas, su estilo, a otros no. Y mientras tanto, la jefa de gobierno, me parece, Juan Becerra Costa, pues la verdad, concentrando una serie de apoyos y de presencia de las fuerzas vivas de la 4T, por llamarle así, que parecieran muy indicativas de que hay una especie, pues ya de cargada, de que todo mundo está concentrándose y convergiendo en la figura de Claudia Sheinbaum. Y Marcelo Ebrard, me parece a mí que recibiendo la esperanza de sectores de clase media que están contra la 4T en general, pero no encuentran opción entre los opositores y que quisieran ver a Marcelo Ebrard como una opción, digamos, civilizada, menos, más aceptable contra la 4T. ¿Cómo vas viendo todo esto, Juan Becerra? Pues tú lo has dicho, me parece que de manera inmejorable, querido Julio, has planteado en muy poco tiempo pues un espejo de lo que está sucediendo con esta proceso de sucesión presidencial adelantado, pero que responde al momento que vive el país. El diagnóstico pues, es preciso y creo que has dado a cada uno de los tres contendientes que mencionas o aspirantes a la candidatura parte de las características que les corresponde. Falta ahí un cuarto que es Fernández Noroña, que también está creciendo, sí. Y me parece que habremos de esperar a la consulta, pero por lo pronto, pues ahí están las distintas herramientas estadísticas, los ejercicios que con respecto a ellos se han levantado. Fíjate que yo pues más o menos cada 2 semanas me gusta invitar a alguien a que hable de ello, pero no la misma persona. A veces viene, pues no sé, Roy Campos de Consulta Mitofsky. Ayer pues, tuve otra casa ahí encuestadora, está también Parametría, en fin, varias. Vamos buscando a varias y coinciden todas, pero no quiere decir eso que esté cantado. Y coinciden en que pues si ahorita se llevara a cabo el ejercicio y en él participaran todas estas personas que encuestaron estas casas encuestadoras, Claudia Sheinbaum estaría, y además con un porcentaje muy considerable, arriba de los demás aspirantes a la candidatura. No solo es eso, también podemos ver que es a quien más confianza le tienen o quien consideran que representa más los valores, la causa de la Cuarta Transformación. También han llevado a cabo ejercicios en donde preguntan, bueno, ¿qué partido político, pues por cuál de ellos votarías o por qué coalición? Porque también hacen ejercicios de poner ahí coaliciones, alianzas. Y pues la verdad, si hablamos del famoso pastel en estadística, pues lo que le queda a la oposición, ya sea
separados o juntos, pues son migajas de este pastel ante la falta, la ausencia clara de posibles contendientes, porque muchos han levantado la mano, pero no vemos claramente cuáles de ellos podrían ser, qué proyecto tienen, o sea, más allá de decir que México es Venezuela y que vamos, es un peligro para México y que hay que regresar a lo de antes, o sea, no han presentado ningún proyecto, cosa que es una lástima, porque se requiere de una oposición en cualquier democracia. Entonces, pues vemos ahí estos ejercicios estadísticos que definitivamente no son ley, o sea, es una muestra de la opinión en este momento a un grupo de ciudadanos, ¿sí? Pues habremos de esperar, habremos de ver qué más traen, habremos de ver qué sucede, y mientras tanto, pues también hay que poner en el ojo cómo se han ido moviendo estos números, porque entró Adán Augusto, como tú bien mencionabas, Julio, al ring. Y entonces hay que estudiar sus números porque ha subido, pero hay que ver cuál es el efecto de que Adán Augusto tenga un porcentaje mayor. Está en tercer lugar en todos estos instrumentos, pero ha subido el porcentaje. ¿Cómo se ha movido el pastel? Pues fíjate que quien le ha quitado puntos es a Marcelo, no a Claudia. Entonces eso también es interesante poder analizarlo. No sé a quien dice que Claudia tiene su voto, su simpatía, parece que lo tiene muy claro. Quien dice que Marcelo, pues parece que ahí también hay una disonancia cognitiva junto con Adán Augusto. Esperemos de ver también este factor que mencionas, que es aquellos que no piensan votar por Morena, pero tampoco encuentran en la oposición una opción, pues que les representaría la figura de Marcelo Ebrard dentro del partido Morena. Ya veremos, Julio, pero está bueno. Ya veremos, ya veremos. Oye, y el machismo, ya para acabar, o sea, sí hay que señalar una guerra. Oye, es normal que cuando alguien está arriba en las encuestas, el que está abajo le suelte, pero en una interna, no manches. Pero como para no abrazar a tu contendiente así de plano, ya se llevarán. Digo, porque acabo de ver antes de que entráramos al programa, vi un video que subió la revista Proceso de la llegada de los gobernadores o de algunos de ellos, gobernadoras y gobernadores, al Palacio Nacional para esta reunión. Ajá. Y ya ven cómo son los colegas fotógrafos de cábulas a veces, ¿no? Entonces van entrando junto con el de Nayarit, me parece, y una gobernadora que no alcanza a distinguir, van entrando a Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum. Y los camaradas fotógrafos muy cábulas empiezan, abrazo, pero abrácela, secretario. Y la negativa de Adán Augusto es, pero rotunda, ¿no? Incluso se toman una foto así en filita con otras dos personas, la persona que está en un extremo, Claudia Sheinbaum la abraza, y Adán nomás no estira o no da ninguna señal de querer dar el abrazo. Híjole. ¿Será que, pues así como dice el presidente López Obrador, es que los políticos del trópico tenemos la sangre más caliente, en cambio el político del altiplano es más frío, más calculador? No, pero una cosa le roca el trópico a Adán Augusto, parece ser. Arturo, una cosa es no abrazarla rápidamente y otra cosa es que se pongan espectaculares minimizando la figura de la jefa de gobierno de la Ciudad de México al colocarla detrás suyo en una emulación de la tristemente célebre frase de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es un agravio no solo a la doctora Sheinbaum, sino a todas las mujeres. Y esto, ojo, en un país en el que a diario matan mujeres y en el que este tipo de violencias tiene como consecuencia final, en demasiados casos, un feminicidio. Entonces yo nomás digo, una cosa es no abrazarla y otra cosa es hacer este tipo de guerra machista, un machismo que ya no tiene cabida. Juan, yo estoy acá en Zapopan y no he visto esos espectaculares. ¿Exactamente qué es? ¿Están colocando espectaculares con esa fotografía que nos dices, con alguna firma de alguien o qué? Es de una revista que se llama Líder México, en donde pusieron espectaculares en distintos puntos de la República. Yo ya vi uno en la carretera. Y ponen a Dan Augusto y ponen atrás, además, así como en una foto que no le favorece. Y es un anuncio, pues, que trae algo que se llama violencia política en razón de género. Claro. Y, pues, en una interna, además, o sea, aunque no fuera interna, pues esto no se vale. Pero además en una interna, pues es absurdo, ¿no? Me parece que no tiene lugar. No es Líderes Mexicanos, es Líder México. Es otra publicación que yo no sé cómo circula, porque se roba
el nombre y la tipografía y el formato de una publicación periódica que tiene bastante prestigio. Bueno, es muy congruente con la precampaña de Adán Augusto, ¿no? Que ha recorrido todo el país prácticamente haciendo una pepena de priistas. Sí, O sea, ha si tenido ustedes hacen una protestas en... revisión de a quién ve, con quién se reúne, con quién está Adán Augusto López en cada estado de la República que visita, es una pepena de priistas, tal cual. Sí, debe Y ir ha con tenido un protestas de psicólogo, los ¿no? Para que gobernadores. les haga la prueba de carbono 14 a sus colaboradores, porque puro dinosaurio. Oye, y ha tenido protestas del gobernador de Sonora, Durazo, por el nombramiento del coordinador de la campaña de Adán Augusto en Baja California Sur, que es un priista que fue, creo, secretario de gobierno o algo así, con Pablo Vish, la exgobernadora priista, y también protestas de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, también por la recolección de otro priista repudiado en ámbitos de Morena y que es coordinador Es que estatal. para Adán debe resultar muy difícil negar el origen, ¿no? O sea, hay que recordar que ya con Andrés Manuel en la oposición, cuando se sale del PRI y se va como candidato del PRD, Adán Augusto se queda en el PRI y es subsecretario de gobierno de Salvador Nemes, si mal no recuerdo, es decir, de un gobierno tabasqueño que confronta directamente a López Obrador. Sí. Y un operador político central es Adán Augusto López, que ocupa ese cargo unos 3 años. Ya luego se reconcilia porque tenían una vieja relación familiar, pero esos antecedentes, pues yo creo que no hay que olvidarlos, ¿no? Y Ahora, fue coordinador, uno de los fue coordinador coordinadores de campaña de Manuel de Andrade, Manuel Andrade, del que Gordo fue la Andrade. carta de Roberto Madrazo. Sí. Exacto, entonces por eso me parece que ya para acabar, más allá de simpatías o de antipatías hacia quienes aspiran a la candidatura de Morena, pues ahí tendría que considerar la militancia, quién de ellos ve que representa la causa y quién no lo representa, y quién ve a la causa como el medio para jalar para su propio molino, porque aquí estamos ¿Cuál de hablando... los hermanos o hermanas es más hermano o hermana? Exacto, aquí estamos hablando de buscar no el que nos cae bien, sino quien representa la lucha por cambiar un antiguo régimen que era antidemocrático, que llevó a la injusticia en nuestro país, se perdieron valores y se dio una descomposición social que nos llevó a la violencia. Esa misma violencia que el anuncio que les comenté representa. Así que ojo. Arturo Cano, dejé pasar la provocación, eso de unos hermanos más que otros, porque ciertamente hasta en los hermanos López Obrador, vaya que ha habido confrontaciones y choques entre alguno o algunos de ellos, Arturo Cano. Sí, pues se han dado esos... Arturo también es el otro hermano, Arturo López Obrador, ¿no? Sí, el de Veracruz. El de Veracruz, el que ha llegado a hacer unas declaraciones más fuertes contra los hermanos. Bueno, pues así pasa en las familias grandes, ¿no? Sí, así hasta en las familias ocurre, pues cómo no va a ocurrir en la política. Nuestro compañero Andrés Ramírez de Tripulación Astillero ya me envió la fotografía de la revista del país, Líder México. No la ponemos porque, híjole, con eso de los derechos de autor ya nos tienen más que escamados y para que no haya problema no lo ponemos, que bueno, sería una ironía que la están poniendo por todos lados del país y luego reclamen derechos de autor en un programa como este, pero efectivamente ahí está Adán Augusto de traje, camisa blanca, corbata al frente y atrás de él Claudia Sheinbaum con una fotografía que no le favorece y en segundo plano. Nueva edición, dice la revista del país, Líder México. Alberto Nájar, como siempre se nos ha ido el tiempo, sabrosamente por fortuna, pero ya se nos fue. Entonces, Alberto, postrecito, lo que desees agregar, por favor. No, bueno, lo estaba escuchando con mucha atención, la verdad que está muy interesante todo lo que plantean. Al final del día, pues sí puede hacer todo lo que guste y mande a Adán Augusto, pero pues los números no le van a dar. Ya es un poco difícil que repunte a quienes dicen que ya llegó a su techo y que ya no va a subir más. Entonces, pues también habrá que analizar la idea de que esté tratando de ganar algunos espacios políticos con los que le permita alguna negociación. ¿Para dónde? Pues quién sabe. Al final del día todo esto va a recaer en la decisión de quien está ahora convaleciente en el Departamento de Palacio Nacional. Pues en eso no hay mucha vuelta de hoja. Y ya para cerrar, Julio, si me lo permites, híjole, hay que mantener la mirada en lo que puede pasar en el Senado de la República y lo que ocurrió con la ley minera.
O sea, porque la iniciativa que envió el presidente había concitado un respaldo casi unánime de organizaciones, inclusive algunas críticas, que han sido muy críticas de López Obrador. Y lo que hicieron los diputados fue venderse ahora sí que yo creo que sí, al mejor postor, porque cambiaron algunos temas que básicamente es como tratar de dar una revolcada a lo que parecía una esperanza para poner fin a la depredación brutal que implica la minería en México. Y entre otros temas, por ejemplo, pues se menciona mucho de las presiones que hubo por parte de personajes como Jacob Polewski, ¿no? Que es empresaria y que al final del día vio por los grupos empresariales con ese argumento de que van a afectar al 6% del PIB si cambiaban la ley minera, etcétera, etcétera, haciendo a un lado todo lo que implica el hecho de que el 60% del territorio mexicano se le concesionó a empresas mineras y que detrás de algunas de estas compañías, pues están personajes deleznables como Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? O como las compañías mineras que tienen algún historial negro en Centroamérica, algunas inclusive vinculadas acusadas en Centroamérica con crímenes de activistas en contra de la minería. Entonces, pues lo que se aprobó no era lo que se esperaba. Lo que se plantea por parte de las organizaciones civiles es, bueno, estamos mejor que antes, pero el tema es que ahora mismo en el Senado las presiones están también bastante fuertes porque las empresas mineras ya vieron la posibilidad de que allí pueden recuperar el terreno que de una u otra forma les quitaron. Poquito terreno, pero lo quieren volver a plantear. Entonces yo creo que tendría que haber ahí, no bajar la mirada, Julio, porque parece ser que están tratando de hacer tiempo para que el tema se vaya hasta septiembre. Y esto implica básicamente que se va a morir el tema, porque ya en septiembre empieza el año electoral. Si ahorita estamos bien intensos con las corcholatas, sí, pues en septiembre va a estar peor, no va a haber espacio para nada que no sea las patadas por arriba y por abajo de la mesa de las y de los precandidatos. Entonces me parece que ese es un tema que no habría que quitar el dedo, la mirada, no bajar la guardia, porque en el Senado pues hay muchas posibilidades, bueno, ojalá que me equivoque, pero sí hay posibilidades de que la esperanza que se estableció en algún momento con esta regulación a la depredación, a la actividad depredadora que es la minería, pues se pierda de nuevo. Si ya de por sí hubo una legislación menor a la que se esperaba, pues en el Senado, y más con Monreal, y más con las negociaciones que hacen y todo lo que hay allí, y el hecho de que algunos están ya viendo por su futuro político, y pues no hay que olvidar que algunos de los hombres más ricos del mundo son mineros. Sí. Y pues ahí de todo puede pasar, Julio. Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor. No, pues ya rápidamente se nos acabó el tiempo, nada más pues ver qué onda con este asunto del cártel inmobiliario, una cloaca de corrupción y de impunidad que se destapa. ¿Qué pasa con Jorge Romero? Me parece que no hay acción penal en su contra, aunque está siendo señalado por la Fiscalía de haber participado en este entramado de corrupción en donde el patrimonio de cientos de familias se vio ahí afectado, incluyendo a familias damnificadas por el sismo de 2017. Y nada más para aclarar, ojo, el que un político cometa un crimen y sea perseguido por la justicia no lo hace ser perseguido político, es persecución del delito. Y el que un político sea presuntamente responsable de ese delito no es atenuante, tendría que ser agravante. Entonces, pues nada más que quede claro que no es un preso político, Bonrueri, es un político preso, muy distinto. Sí. Bien, Juan, gracias. Arturo Cano, postrecito para cerrar el programa de hoy, por favor. 2 puntitos, Julio. Escuché la entrevista que le hiciste a la estudiante de Ibero, Nicole, y me llamó la atención su elaboración porque, en rigor, la Ibero es una asociación civil sin fines de lucro y no es una universidad pública y, por lo tanto, no está obligada a transparentar el manejo de sus recursos. Creo que esa es una presión importante, además de que el patronato no tiene injerencia en el manejo de los recursos. Creo que ahí hay unas inexactitudes. Y, por otro lado, el manto protector que cubre a Ignacio Ovalle del caso de Galmex se ha extendido a Francisco Garduño, quien, a pesar de la muerte de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez, pues permanece en el cargo.
aunque nada se mueva en la política migratoria y en la manera en que se está tratando a los migrantes. He estado en contacto con un grupo de migrantes venezolanos y colombianos desde hace unos días. Hoy por la mañana había a uno de ellos, por cierto, que ya rebotaron acá hasta la Ciudad de México, y pues entraron por Ciudad Juárez, los deportaron por Nogales, Sonora, y les vendieron un documento en Nogales con el que supuestamente podrían viajar seguro en las oficinas de migración, después del incendio, ahora. Y al salir de Nogales los paran y les bajan 500 pesos a cada uno. Después también los quería extorsionar el chofer. En fin, esto sigue y el clima antiinmigrante está creciendo en todo el país. Para el día 6 de mayo en Ciudad Juárez están llamando a una movilización de camisas y blusas blancas en contra, así explícitamente, para frenar la inmigración en una zona que conocen en Ciudad Juárez como el pueblito mexicano. Algo muy preocupante, estos signos, estas expresiones xenófobas de nosotros, que somos un país de migrantes. Claro. Bien, Arturo Cano, gracias. Y gracias a los tres compañeros. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Gracias, pues ahora que tocó el tema, Arturo, de migración, pues habrá tiempo. El próximo jueves 4 de mayo tenemos tertuliana, va a estar Arturo, y voy a estar yo, va a estar Leticia Calderón, Gretchen Kuhner y una investigadora más, tertuliana sobre migración de pie de página. Están todos invitados al Tierra Adentro, en Milán 22, la Colonia Juárez de Ciudad de México. Vamos a hablar migración, de qué pasa después del incendio de Ciudad Juárez. Es que ahí sí podemos hablar de todo esto y mucho más. Muy bien, Alberto. Perdón el comercial, Julio. No, por favor, pues sí, para eso estamos, adelante. Qué bueno, Alberto. Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, lo estamos viendo la semana. Me gustaría escuchar a Guadalupe Correa qué tiene que decir sobre estos asuntos de migración, porque ella lo ha estudiado no solo desde un escritorio ahí en un instituto, en una universidad, sino que se ha ensuciado los zapatos recorriendo la zona de paso de los migrantes, la zona fronteriza, y sus puntos de vista están construidos desde la experiencia, no desde la teoría. Me encantaría escucharla. Mientras, pues abrazo Julio, Arturo, Alberto y a todos los que nos acompañan y por supuesto a Adriana. Seguramente estará mañana hablando sobre este tema Guadalupe Correa Cabrera, que es, como siempre, participante en las mesas de seguridad. Y es cierto, a mí siempre me ha impresionado, Juan, Alberto, Arturo, pues Guadalupe, que es una mujer delgada, menuda, muy espiritual, diríamos, muy... y digo, ¿cómo anda metida con sus viajes que hace con toda frecuencia a los terrenos en donde la mera neta, Juan, Arturo, Alberto, yo le pensaría para andar viajando en las carreteras y en los lugares de Tamaulipas, de Guerrero, de Chiapas, entrevistando, buscando opiniones? Híjole. Y sin embargo, Guadalupe Correa Cabrera lo hace la investigación directa de campo. En fin, pues gracias. Y Arturo Cano, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, gracias colegas por sus opiniones y a ver si para la próxima debatimos más y así como nos despedimos con una frase de solo 5 palabras, ¿no? Como la de 4 palabras que se dijo hoy en la... ¿De Fernando? Ah, claro. Yo les propongo que usemos la de los poetas estridentistas para cerrar algún programa algún día. ¡Viva el mole de guajolote! ¡Viva el mole de guajolote! Bueno, pues Arturo Cano, gracias. Juan Becerra, gracias. Alberto Nájar, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.